Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón, y que tu hermano Aarón hable por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene. Luego él hablará con el faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y haré muchas señales y cosas asombrosas en Egipto. El faraón no les va a hacer caso a ustedes, pero yo descargaré mi poder sobre Egipto, y con grandes actos de justicia sacaré de allí a mis ejércitos, es decir, a mi pueblo los israelitas. Y cuando haya mostrado mi poder sobre Egipto y haya sacado de allí a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón lo hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con el faraón. El bastón de Aarón. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Si el faraón les pide que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome su bastón y que lo arroje al suelo ante el faraón, para que se convierta en una serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor había ordenado. Aarón arrojó su bastón al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y el bastón se convirtió en una serpiente. El faraón, por su parte, mandó llamar a sus sabios y magos, los cuales con sus artes mágicas hicieron también lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su bastón al suelo y cada bastón se convirtió en una serpiente. Pero el bastón de Aarón se comió los bastones de los sabios y magos. A pesar de eso, el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. La plaga de sangre. Después el Señor le dijo a Moisés: El faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir a los israelitas, pero mañana temprano irás a verlo cuando él baje al río. Espéralo en la orilla y lleva contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Allí le dirás: El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Pero hasta ahora no has hecho caso. Por lo tanto, el Señor ha dicho: Ahora vas a saber que yo soy el Señor, cuando yo golpee el agua del río con este bastón que tengo en la mano. El agua se convertirá en sangre. Los peces morirán, y el río apestará tanto que los egipcios tendrán asco de beber de esa agua. Además, el Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón que tome su bastón y que extendía su brazo sobre los ríos, arroyos, lagunas y depósitos de agua de Egipto, sobre todo lo que tenga agua, para que se convierta en sangre. Así habrá sangre hasta en los recipientes de madera y de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón levantó su bastón y golpeó el agua del río a la vista del faraón y de sus funcionarios, y toda el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron, y el río mismo apestaba tanto que los egipcios no podían beber agua de él. Había sangre por todo Egipto. Pero los magos egipcios hicieron lo mismo por medio de sus artes mágicas, así que el faraón se puso terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón, tal como el Señor lo había dicho. El faraón regresó a su palacio sin darle importancia a este asunto, y todos los egipcios tuvieron que hacer pozos en las orillas del río para sacar agua limpia, pues el agua del río no se podía beber.
la plaga de ranas. 7 días después de que el Señor golpeara el agua del río, el Señor le dijo a Moisés: Ve a ver al faraón y dile: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore, porque si tú no lo dejas ir, yo castigaré con ranas a todo tu país. El río hervirá de ranas, las cuales saldrán y se meterán en tu palacio, en el lugar donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus funcionarios y de tu gente, en tus hornos y en donde amasan tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tus funcionarios y sobre toda tu gente. El Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón que extienda su bastón sobre los ríos, arroyos y lagunas, para que de allí salgan ranas y llenen el país de Egipto. Aarón lo extendió sobre las aguas de Egipto, y todo el país se llenó de las ranas que salieron de allí. Sin embargo, los magos hicieron lo mismo por medio de sus artes mágicas, y también trajeron ranas sobre el territorio egipcio. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: Pídanle al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi gente, y dejaré que tu gente vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Moisés le contestó al faraón: Dime cuándo quieres que yo le pida por ti, por tus funcionarios y por tu gente, para que las ranas se alejen de ti y de tu palacio y se queden solo en el río. Mañana mismo, dijo el faraón. Y Moisés contestó: Así es, se hará, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se irán de tu palacio y se quedarán solamente en el río. Ya no te molestarán ni a ti, ni a tus funcionarios, ni a tu gente. Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón. Después Moisés pidió al Señor que alejara las ranas que había enviado sobre el faraón. El Señor hizo lo que Moisés le pedía, y murieron las ranas que había en casas, patios y campos. La gente recogía las ranas muertas y las amontonaba, y por todas partes olía mal. Sin embargo, en cuanto el faraón se vio libre de su problema, se puso terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón, tal como el Señor lo había dicho. La plaga de mosquitos. El Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón que extienda su bastón y que golpee con él el polvo de la tierra, para que se convierta en mosquitos en todo Egipto. Así lo hicieron. Aarón extendió su bastón y golpeó el polvo del suelo, y todo el polvo de Egipto se convirtió en mosquitos que atacaban a hombres y animales. Los magos trataron también de producir mosquitos por medio de sus artes mágicas, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos atacaban a hombres y animales. Entonces los magos le dijeron al faraón: Aquí está la mano de Dios. Pero el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. La plaga de tábanos. El Señor le dijo a Moisés: El faraón va a ir mañana temprano al río, así que levántate de madrugada y ve a decirle: Así ha dicho al Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore, porque si tú no lo dejas ir, yo enviaré tábanos sobre ti, sobre tus funcionarios y tu gente, y sobre tus casas. Se llenarán de tábanos las casas de los egipcios y hasta el suelo mismo. Pero cuando eso suceda, haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá un solo tábano,
Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Esto tendrá lugar mañana. Así lo hizo el Señor, y una espesa nube de tábanos invadió el palacio del faraón, las casas de sus funcionarios y todo el territorio egipcio. Los tábanos dejaron el país completamente arruinado. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: Vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero sin salir del país. Y Moisés contestó: No estaría bien hacerlo así, porque los animales que ofrecemos al Señor nuestro Dios son sagrados para los egipcios. Si los egipcios nos vieran sacrificar los animales que ellos adoran, estoy seguro de que nos matarían a pedradas. Debemos ir al desierto a 3 días de camino y ofrecer allí sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos lo ordene. Entonces el faraón dijo: Los dejaré ir al desierto para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios, con la condición de que no se vayan demasiado lejos, y pídanle también por mí. Y Moisés contestó: En cuanto yo salga de aquí, le pediré al Señor que mañana se alejen los tábanos de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo, siempre y cuando no sigas engañándonos ni impidiendo que los israelitas vayan a ofrecer sacrificios al Señor. En cuanto Moisés salió del palacio del faraón, oró al Señor, y el Señor hizo lo que Moisés le pidió. Los tábanos se alejaron del faraón, de sus funcionarios y de su gente. Pero el faraón volvió a ponerse terco y no dejó ir a los israelitas. La plaga en el ganado. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Ve a ver al faraón y dile: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si no los dejas ir, sino que los sigues detenido, el Señor descargará su poder sobre tus ganados que están en el campo, y habrá una peste muy grave. Morirán los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, para que no muera ningún animal de los israelitas. Además, el Señor puso un plazo y dijo: Yo haré esto mañana. Al día siguiente, el Señor lo hizo. Todo el ganado egipcio murió, pero del ganado israelita no murió ni un solo animal. El faraón mandó a ver el ganado de Israel, y resultó que ningún animal había muerto. Sin embargo, se puso terco y no dejó ir a los israelitas. La plaga de llagas. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Tomen puñados de ceniza de un horno, y que arroje Moisés la ceniza hacia arriba en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo y se extenderá por todo el país, produciendo llagas en todos los hombres y animales de Egipto. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y fueron a ver al faraón. Allí Moisés arrojó la ceniza hacia arriba, y tanto hombres como animales quedaron cubiertos de llagas. Los magos no pudieron hacerle frente a Moisés, porque ellos, lo mismo que todos los egipcios, estaban cubiertos de llagas. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y que no les hiciera caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor le había dicho a Moisés. La plaga de granizo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Levántate mañana temprano y ve a decirle al faraón: Así ha dicho el Señor:
el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore, porque esta vez voy a enviar todas mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu gente, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Yo podría haberte mostrado mi poder castigándote a ti y a tu pueblo con una plaga, y ya habrías desaparecido de la tierra. Pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. A pesar de eso, tú sigues oponiéndote a mi pueblo y no lo dejas ir. Pues bien, mañana a esta hora haré que caiga una fuerte granizada, como no ha caído otra igual en toda la historia de Egipto. Así que manda poner en lugar seguro tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque el granizo al caer matará a todos los hombres y animales que estén al aire libre y no bajo techo. Algunos funcionarios del faraón tuvieron miedo de la advertencia del Señor y pusieron a sus esclavos y animales bajo techo, pero hubo otros que no la tomaron en serio y los dejaron al aire libre. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Levanta tu brazo hacia el cielo, para que en todo Egipto caiga granizo sobre hombres y animales, y sobre las plantas de los campos egipcios. Moisés levantó su brazo hacia el cielo, y el Señor envió truenos, rayos y granizo sobre la tierra. Hizo que granizara en todo Egipto, y el granizo y los rayos caían sin parar. En toda la historia de Egipto jamás había caído una granizada tan fuerte. El granizo destrozó todo lo que había en el territorio egipcio. Destruyó hombres y animales y todas las plantas del campo, y desgajó además todos los árboles del país. A pesar de eso, en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no cayó un solo granizo. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: Reconozco que he pecado. La culpa es mía y de mi pueblo, y no del Señor. Demasiados truenos y granizo hemos tenido ya, así que no voy a detenerlos más. Pidan ustedes al Señor por nosotros, y yo los dejaré ir. Y Moisés le contestó: Tan pronto como yo salga de la ciudad, levantaré mis manos en oración al Señor. Entonces dejará de granizar y no habrá más truenos, para que sepas que la tierra es del Señor. Pero yo sé bien que ni tú ni tus funcionarios tienen todavía temor de Dios el Señor. Los sembrados de lino y de cebada quedaron destrozados, pues la cebada estaba ya en espiga y el lino estaba en flor. Pero al trigo y al centeno no les pasó nada, porque brotan más tarde. Cuando Moisés salió de la ciudad después de haber estado con el faraón, levantó sus manos al Señor en oración. Inmediatamente dejó de granizar y de llover, y no hubo más truenos. Pero en cuanto el faraón vio que ya no llovía, ni granizaba, ni había truenos, volvió a pecar. Y no solo él se puso terco, sino también sus funcionarios. El faraón se puso terco y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor lo había dicho antes por medio de Moisés.